Dios te bendiga, te habla el pastor Alain Baeza y quiero compartir contigo una porción de la palabra de Dios. Te invito a que te suscribas y que des like a este video y lo compartas para que la bendición llegue a otras vidas. A raíz de una pregunta que el pastor lanzó en el grupo de la iglesia, yo no tenía preparado mensaje para hoy. Y el pastor preguntó en la iglesia, ¿cuántos han leído la Biblia? No sé si recordarán hace unos cuantos días atrás, que puso el mensajito y puso, yo la leí hace unos cuantos, como 4 días. Y puso, ya yo la leí o no la leí. Algunos ya pusieron que sí la leyeron completamente, otros no la han leído completamente, y otros se abstuvieron, y otros que seguramente no vieron la pregunta y siguieron pasando los mensajes, porque a veces puede ocurrir que no hayan visto la pregunta para poder responder. Y yo le había dicho al pastor, Ale, no tengo nada para predicar, ni preparado, ni nada. Y dice, ¿y por qué no habla sobre la palabra de Dios? A raíz de este mensaje, vimos la necesidad que la iglesia tiene de, ¿cómo decirles?, de recibir mensajes sobre la palabra de Dios y de que comprendamos la necesidad y el propósito de la palabra de Dios para nuestras vidas. Por eso este sermón o enseñanza, porque es más bien a modo clase, lleva por título Tú necesitas leer la Biblia. Díselo al que está a tu lado, al que está atrás, al que está adelante. Dile, tú necesitas leer la Biblia. Pínchalo ahí en el hombro. Pínchalo. Tú necesitas leer la Biblia. Todos necesitamos leer la Biblia. Esto no es de carácter de que alguien necesita leer la Biblia. Yo quizás me la lea un poquito. No, esto es carácter de que todos necesitamos leer la Biblia. Y el propósito de esta enseñanza, pues como ya había dicho, es mostrar la necesidad y la importancia de leer la Biblia. Ahora sí podemos ponernos en pie y buscar 2 de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16, un texto muy conocido por nosotros en la congregación, muy gustado. Segunda de Timoteo 3:16. Amén. Segunda de Timoteo 3:16. El 16 va después del 15 y antes del 17. Ahí mismo. ¿Ya? ¿Qué dice la palabra del Señor? Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo le voy a pedir al pastor que esté orando por esta enseñanza. Padre, gracias por este tiempo de exposición de tu palabra. Te ruego que uses a tu sierva, Dios mío. Te ruego que sea, Señor, plantada, Señor, en nuestro corazón tu palabra que es la inspirada, la única inspirada, Dios mío. No existe otra palabra en el planeta, Dios mío, que sea inspirada, solamente la Biblia, tu palabra, Padre. Dios mío. Te damos toda la gloria, toda la honra, Señor. toda la alabanza, Señor. Todo lo que quiera impedir la exposición correcta de tu palabra sea reprendido en el nombre de Jesús. Y te pido, Espíritu Santo, que use, Señor, a este vaso tuyo, a esta sierva tuya, para hablar a tu casa, a tu iglesia, a tu amada. En el nombre de Jesús te damos las gracias y decimos amén. Pueden tomar sus asientos. Y segunda de Timoteo capítulo 3 comienza hablando y diciendo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. O sea, ya Pablo de entrada ahí le estaba en el capítulo ese advirtiendo a Timoteo de los tiempos peligrosos que habían de venir. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, etcétera, etcétera, etcétera. Empieza a describir
los hombres en estos tiempos peligrosos. Y da un consejo a Timoteo y le dice, a estos evita. O sea, más adelante en el verso 5 dice, a estos evita. Y sigue hablando a Timoteo. Y en el verso 15 dice, anterior al 15 dice, pero tú persiste en lo que has aprendido. ¿Qué cosa aprendió Timoteo de Pablo que le estaba enseñando? La palabra de Dios, ¿verdad? La sana doctrina. En eso le dijo, persiste. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Y es importante que comprendamos que mientras más a tiempo comencemos a leer y a escudriñar la palabra de Dios, más a tiempo estamos de corregir nuestro camino. Por eso la palabra de Dios también dice, instruye al niño en sus caminos y cuando fuere viejo no se apartará de él. Porque mientras más a tiempo logremos aprender de la palabra, estudiar, leer, analizar y comprender, más a tiempo estamos de corregir nuestro camino y de obtener victoria en nuestra vida. Luego sigue hablando Pablo a Timoteo y dice el verso 16 y 17 que acabamos de leer, que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia, ¿verdad? Entonces ya Pablo ahí le estaba mostrando a Timoteo las utilidades de la palabra de Dios. Es útil para, lo acabamos de ver, la palabra de Dios, útil. Ahí está. Útil para todas estas cosas necesarias para la vida del cristiano. Y tenemos que entender y reconocer que Pablo no enseñaba a Timoteo sobre un libro cualquiera. Él no tomó una carta de algún filósofo de la época experimentado para enseñarla a Timoteo. Él no buscó el libro más leído en su tiempo para enseñarle a Timoteo. Él no buscó el libro que le gustara a la alta sociedad. No, él buscó el libro que le hacía falta a Timoteo y que le hace falta a toda la humanidad. Él buscó la enseñanza, las escrituras del Señor para enseñárselas a Timoteo. Y esa fue la que él empezó a aprender desde niño. Y Pablo comprendía esto, comprendía que la palabra de Dios era inspirada por el mismo Dios. Pero yo voy a lanzar esta pregunta a ver quién se atreve a responderla. ¿Cómo sabemos que la palabra de Dios es inspirada por Dios? A ver, díganme. ¿Quién levanta la mano? ¿Quién se atreve? ¿Cómo sabemos que la palabra de Dios es inspirada por Dios? Ahí me pueden ayudar los líderes que ya dieron esta clase. Porque la misma palabra lo confirma. ¿Alguien puede decir otra idea? Y a través de uno estudiar la palabra, uno va entendiendo que es inspirada por Dios porque está escrito en la Biblia. Porque está escrito en la Biblia. Ajá, me dijo una idea muy parecida a la de Ari. Ajá, dime. Dime. Dios escribió sus mandamientos en la Biblia. Dios escribió sus mandamientos en la Biblia, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien ha sentido de que... ¿Dale? Si yo lo que no fuera cristiano, yo diría, por ejemplo, a medida que yo voy estudiando la Biblia, me doy cuenta que se exponen verdades que trascienden la mente humana, los sentimientos humanos, y me debería pensar que hay algo más allá de lo que yo veo a diario, de lo que yo puedo pensar o analizar. Hay algo más allá que trasciende mi forma de pensar. Muy buena respuesta, muy buena respuesta. Dime, Josué. Ah, ya se lo... Y también que Dios hizo sus mandamientos para aprender de él cada día. Así mismo es. Y tener el corazón limpio. Así mismo es. Así mismo es. Todas las respuestas son válidas. Inclusive, ¿no han sentido ustedes que Dios les habla por medio de la palabra? Y el Espíritu Santo como que les guía a saber que esta sí es la palabra correcta, que esto sí es un libro verdadero de parte de Dios. Entonces, el Espíritu Santo nos revela la veracidad de su palabra. Eso es lógico, es obvio. Pero no es solo por la fe. Como bien ustedes decían, Dios
muestra que su palabra es real a través de la misma palabra. O sea, tenemos que llegar al conocimiento. Y llegando al conocimiento podemos ver la evidencia interna. El que está con la pantalla puede ampliar ahí para que ellos lo puedan ver acá. La evidencia interna. Como evidencia interna, lógicamente la palabra interna es dentro. O sea, internamente en la Biblia. Son hechos hallados en la misma Biblia y la afirmación de la Biblia sobre su propio origen divino. Podemos ver acá que yo puse una serie de textos y podemos buscarlo allí en la palabra, en Deuteronomio 6, 4, 9. Podemos buscarlo, quien lo quiera buscar. Deuteronomio 6, 4, 9. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amará a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Estas palabras que yo te mando, que Dios mandó al pueblo, sea sus palabras. Luego en el verso 17 de ese mismo pasaje y 18 dice: guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, y sus testimonios y sus estatutos con que te he mandado. También podemos ver el Salmo 1:2 que dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Amén, aleluya. Ese lo leemos mucho acá, el Salmo 1. Y Proverbios 35, 6 dice: toda palabra de Dios es limpia, y Él es escudo en los que en Él esperan. Y dice el verso 6: no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. O sea, no añadas nada más a su palabra. Dios muestra como evidencia interna que su propia palabra es inspirada por Él. Vemos estos textos. Si más adelante alguien quiere acercarse a mí, yo tengo muchos más textos para poderles dar. Pero Él mismo dice de su palabra que esta es la ley, o sea, la ley de Jehová, su propia ley. Él también dice que son sus mandamientos, también habla de su palabra, que son sus estatutos, también dice que salió de su boca y que está hecha para ser obedecida. Esa es la evidencia interna, o sea, eso es lo que vemos internamente. Pero también tenemos la evidencia externa del lado de acá, que lo puse acá, hablando ahí por allá, ya estamos ahí. Hechos externos dados en la Escritura que apoyan su carácter sobrenatural, por lo que la Escritura se cumple y Dios respalda su palabra con una manifestación evidencial. Muchas palabras y algunos pueden que no hayan entendido. ¿Alguien entendió? Vamos a ver estos aspectos que nos pueden ayudar a entender un poco esa evidencia externa, porque ya vimos la interna. ¿Dónde es la interna? Dentro de la misma palabra de Dios. Pero esta evidencia externa va fuera de la misma palabra de Dios, pero a la misma vez Dios respalda esa evidencia dentro de la misma palabra. Aspectos de la evidencia externa. ¿Cuál es el número 1 que aparece? ¿Cuál es el número 1? Continuidad bíblica. Y podemos ver que la continuidad bíblica es que ella está escrita por más de 40 autores durante más de 1600 años. Y eso es un dato curioso que si ustedes quieren lo pueden anotar. Más de 40 autores durante un periodo de 1600 años, eso serían personas de diferentes épocas, diferentes estatus social, diferentes desarrollos, diferentes culturas, diferentes formas de pensar, etcétera, etcétera, etcétera. Diferentes experiencias también, épocas vividas, etcétera. Sin embargo, a pesar de todo ese tiempo transcurrido y que fueran diferentes personas, no es un libro que se desconecta, sino que está entrelazado
está en concordancia. No es que uno puso una idea por allá y el otro escribió una idea por acá. Porque si este libro no hubiera sido inspirado por Dios, la evidencia externa hubiera sido muy diferente y hubiéramos encontrado un libro que no tiene cronología y que no tiene ni pie ni cabeza, sino que hubiera estado algo regado porque es la mente humana escribiendo. Porque no hay capacidad para hacer un libro con tanta concordancia de diferentes mentes humanas en diferentes tiempos sin conocerse. La única manera en que eso se evidencia es porque Dios estaba divinamente soplando la palabra del Señor por medio de su Espíritu. Por eso es que te vas a encontrar predicador que predica, que puedes buscar un texto y de ese texto entrelazarlo con otro texto de Apocalipsis y de Apocalipsis salir a otro texto de la Biblia en Génesis, etcétera, 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 porque está conectada, entrelazada. No va a haber fallos en ella. Amén. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por ello? La extensión de la revelación bíblica es el otro punto, el segundo punto que está ahí de estos aspectos. Las personas que la leen cambian su vida en cualquier época. Pudiste haberla leído tú y Dios tocó tu vida y transformó tu vida. Pero antes de ti pudieron haberlos leído tus abuelos o tus tatarabuelos, cualquier antecesor tuyo, y Dios pudo haber transformado su vida. Pero después de ti, tus hijos, tus nietos y tus tataranietos pueden leerla y ser transformados por medio de su palabra. Es una palabra que no pasa de moda, es una palabra que siempre está dispuesta para que nosotros seamos renovados. Inclusive tú mismo lo lees este año y vas a encontrarte que Dios transforma tu vida de una manera y vas a encontrarte una palabra hoy, pero la lees el año que viene y repasas los mismos pasajes y sin embargo Dios vuelve a transformar tu vida, Dios vuelve a cambiarte y te hace una persona nueva. Eso no puede ser de un pensamiento humano. Eso no puede provenir de un pensamiento humano. La evidencia externa indica que eso solo puede venir de parte de Dios. Ningún otro libro puede hacer lo que este libro con esta característica hace para transformar la vida de las personas. La influencia y su publicación. ¿Qué libro es el más vendido actualmente? ¿Qué libro es el más expuesto, el más buscado, el más en internet mismo? A ver, vamos a ver los que les gustan la tecnología. En internet, ¿cuál es la aplicación que más se baja? La Biblia. ¿La Biblia? ¿Qué cristiano no tiene la Biblia en el teléfono? Cristiano y no cristiano. ¿Y cuál es el libro que más se imprime, se comercializa, se busca, se traduce? El que más traducción tiene, la Biblia. Eso solo puede ser la mano de un Dios poderoso y solo puede ser evidencia externa de que es la palabra de Dios y de la veracidad de su propia palabra. Contenido de la Biblia. ¿Qué contenido tiene? Un contenido sobrenatural. Desde que empieza hasta que termina. Hay historias pero súper preciosas, historias que con la mente humana no se puede comprender, más con la fe se pueden comprender, se pueden creer, historias que son para salvación, para edificación, sobrenaturalmente. Aleluya, este es un libro totalmente diferente. Ningún otro puede imitar el carácter del libro de la palabra de Dios, la Biblia. Vamos a ver Romanos 10:17, si quieren lo buscan, si quieren lo anoten, como ustedes quieran. Dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ustedes se lo saben, que lo han escuchado bastante. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Escasea tu fe? Pues entonces lea y escuche palabra de Dios. En la evidencia externa podemos ver que cuando nos falla la fe, entonces escuchando su palabra, leyendo su palabra, podemos alcanzar mayor fe. Primera de Corintios 2:13, el cual también hablamos
no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. ¿Con qué palabras fueron enseñadas estas palabras? ¿Con sabiduría humana? No, ¿verdad? Su propia palabra dice, como decía acá, que es respaldada con una manifestación evidencial. O sea, su propia palabra mostrando que ningún humano podía haber hecho esto. Esto no es sabiduría humana, sino es por medio del Espíritu de Dios. Aleluya. Dice Mateo 22, 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Cuidado con ignorar la palabra de Dios. Esto es una advertencia de parte del Señor. No podemos fallar en esta manera. Y Hebreos 4, 12 dice, a ver, este es un texto que también conocemos bastante, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que ¿qué? Que toda espada de dos filos. Búsquenla ahí, búsquenla ahí. Busquen la palabra del Señor. En Hebreos 4:12, eso es un texto que nos gusta. Amén. ¿La tienes? Dale, Elena. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén, aleluya. ¿Creen ustedes que esta evidencia externa no es interna y externa no son suficientes para pensar de que se originó divinamente, de que fue inspiración de la palabra del Señor? ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? ¿Creen ustedes esto? Que la palabra de Dios es inspirada por Dios. Levante la mano todo el que lo cree. Amén, aleluya. Dele gracias a Dios entonces. Pero Pablo no solo tenía claro eso, sino tenía claro también el propósito de las Escrituras. ¿Cuál es el propósito de las Escrituras? Es alimentar. Podemos ver 1 de Pedro 2:2, que dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ellas crezcáis para salvación. Aleluya. O sea, la palabra de Dios es un alimento para nuestras vidas, necesario e indispensable. ¿Qué pasa si usted no desayuna? ¿A qué se muere? Se desmaya. Se queda con hambre. Con mucha hambre. Y se queda pobre. Se queda pobre, dice. Le da fatiga. Se pone triste. Eso es con un desayuno que tú dejes de tomar. O sea, cuando tú lleves un día entero sin comer, ya por la noche está muriéndose de hambre. Y si pasa, ¿cuánto demora el ser humano en estado de inanición, o sea, de no poder comer? 3 días sin comer, sin beber agua. Ajá, sin beber agua. ¿Y sin comer con cuánto pueden sobrevivir? Una huelga de hambre. Hasta un mes puede ser. Pero se desnutre la persona, se seca y corre gran peligro su salud. Y si decide finalmente no comer, fallece. Entonces nosotros tenemos que entender que el propósito de la palabra de Dios es alimentar nuestras vidas. Y es una necesidad espiritual tanto como la física o más que la física. La palabra de Dios muestra que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿Que no comas pan? No, no dice eso. Lo que muestra es que tienes que también llevar correctamente tu vida espiritual y alimentarte de la palabra de Dios. Eso es lo que muestra. Aleluya. Dice también que otro de los propósitos es guiar. Dice el Salmo 119, 105. Esta palabra nos gusta y no la sabemos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino.
Cuando estamos perdidos, cuando estamos en prueba, cuando estamos en dificultad, cuando estamos en problemas, cuando tenemos la cabeza hecha un caos, la casa por el techo. Lámpara es a mis pies tu palabra. Señor, pero no sé qué hacer. Lámpara es. Y busco allí en la palabra del Señor que Dios tiene que hablarme algo. Y voy a recibir guianza de parte de Dios. A veces no sabemos qué hacer, pero por no buscar y por no leer la palabra de Dios, no tenemos respuesta. Y si tú lees la palabra de Dios y mientras más la leas, va a suceder que llegue un momento en que tú estás en la prueba, en la dificultad y dices, Dios mío, háblame. Y enseguida viene un texto bíblico a la mente. ¿Pasa o no pasa? Y enseguida vas allí, será cosa mía, y lo busco, y Dios habló, y me tocó, y me guió, y me enseñó, y ejerció su palabra sobre mi vida. Y aprendí, y ya sé cómo tengo que seguir. Pero si no somos capaces de relacionarnos con la palabra, no vamos a tener respuesta muchas veces. Y nos desesperamos en las pruebas y en las batallas y en los problemas. Y no vemos respuesta de Dios. Y queremos que entonces el pastor se pare aquí o cualquier otra persona y dé una palabra profética para mi problema. No. Si Dios tiene la mejor palabra profética aquí para tu vida. Aquí está la respuesta de cada problema, de cada situación, de cada desespero, de cada tristeza, de cada batalla, de cada cosa que pasa en la vida de uno. Pero hay que leer su palabra, hay que meterse de a lleno con su palabra. El otro propósito es que nos ayuda y nos enseña a no pecar. ¿Qué dice el Salmo 119:11? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Aleluya. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Guardando su palabra, entonces, no tenemos problema con el pecado. Porque entonces Dios nos va a guiar para no pecar. Y nosotros, guardándolo, por supuesto, no vamos a caer en pecado. Nos ayuda a crecer. ¿Cómo nos ayuda a crecer? ¿Cuál es el texto que leímos al inicio? 2 de Timoteo 3:16. ¿Cómo nos ayuda a crecer? ¿Cómo nos ayuda a crecer? Busquen 2 de Timoteo otra vez. Alimentándose con su palabra. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, ¿verdad? Así es como nosotros crecemos. Cuando nos llenamos de esta palabra, cuando somos corregidos, cuando somos redarguidos, cuando somos instruidos en justicia. Y los que pasaron discipulado, ¿me pueden decir qué significa redarguir? ¿Alguien se acuerda? ¿La más reciente? ¿Las más recientes? ¿Las más recientes antes de las más recientes? ¿Qué significa redarguir? Ajá, dime. Dime, que lo tienes ahí así dando vueltas, dime. Para mí es la complacencia de Dios en nuestro vida. A ver, redarguir. A ver, el líderes, redarguir. Pastor, redarguir. ¿Qué significa redarguir? Ayudarla a corregirse. Ayudarla a corregirse. Entonces es ese sentimiento que nos viene, que nos llega a nosotros, de que hemos hecho algo mal y Dios nos redarguye ahí y a veces nos quebrantamos y nos sentimos mal y Dios nos limpia y nos quita todo eso malo, de todo pecado. O sea, nos limpia de todo pecado, nos redarguye, nos quebranta muchas veces. Así que ya saben lo que es redarguir, anótenlo para que no se les olviden más los del discipulado y los del no discipulado, anótenlo, redarguir. Que nos responde, o sea, nos reprende cuando hemos pecado, pueden poner. Redarguir, nos reprende cuando hemos pecado. Y es una convicción que el Señor da. Como un cambio de pensamiento. Es interesante el original que usa la palabra elenco, que es una prueba que causa convicción. O sea, que el Señor te muestra
lo que en ti está mal, y eso causa en ti el arrepentimiento y volverte al Señor convencido de tu condición y de la posición de Dios. Amén, aleluya. Pero esto no lo hace cualquier libro, lo hace solo la palabra de Dios. Usted puede leer cualquier libro que haya habido y por haber en la historia de la humanidad, los mejores, y los hay buenos, buenísimos, pero ningún libro va a redarguir su vida y a transformar su vida y a ayudarla a crecer como lo va a hacer la palabra de Dios. Entre otros temas y propósitos, y es el más fundamental, es la base suprema, que es Cristo. Cristo es el propósito de la Biblia. Revelar a Cristo en todo momento. ¿Cómo? Aquí está, miren, aquí está. Revelar a Cristo en todo momento como creador, como gobernador, como verbo encarnado y como salvador. La Biblia de tapa a tapa nos muestra a Dios como creador, como gobernador, como verbo encarnado y como salvador. Desde el comienzo de la creación estamos viendo al verbo, ¿verdad? Que el verbo era con Dios, o sea, hablando de Cristo. Pero durante toda la palabra vemos teofanías y durante toda la palabra podemos ver a Cristo manifestándose y en los mismos libros proféticos vemos palabra profética sobre Cristo antes de o sea, en la creación, durante y etcétera, etcétera, desde el principio hasta el final de la Biblia. Eso no puede suceder en cualquier libro, esto solo sucede en la palabra del Señor. Y muestra a Cristo como verbo encarnado. Esa fue su principal obra, o sea, la de salvación, o sea, la que Él llevó allí a la cruz del Calvario. Y eso es lo que la Biblia trata de exponer, de hacerle llegar al que lee. Esa obra magna, esa obra que no tiene comparación, sin precedentes, sin igual. Aleluya, ¿cuánto le dan gracias a Dios por esa obra de salvación? Pero vamos ya llegando casi al final, no se me desesperen. A ver, pinche que está a tu lado y dile, no se me desespere, despiértate, ahí, Daisy, despiértate, Daisy. Entonces, Pablo también tenía claro no solo el propósito, sino que también tenía claro que habían personas que estaban fuera de sitio, que estaban bien equivocadas. Inclusive le había dicho a Timoteo en el verso 6, vamos a empezar desde el 5, dice que hay personas que tendrían apariencia de piedad y negarían la eficacia de ella, y les digo, a estos evita, porque de estos son los que se meten en casa y se llevan cautivas las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por las diversas concupiscencias. Anoten acá, este es el texto que quiero que marquen, que subrayen, que copien, que estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Cómo una persona que está aprendiendo no puede llegar al conocimiento? ¿Cómo se explica este texto? Díganme, ¿qué ustedes piensan de este texto? A ver. Que siempre están queriendo aprender algo nuevo, pero nunca llegan a entender la verdad. Sí. Ajá. ¿Pero por qué pasa esto? ¿Qué lleva a una persona que está ahí sentada, que seguramente está escuchando, que seguramente está copiando, que seguramente quiere aprender, pero no llega al conocimiento de la verdad? ¿Por qué pasaría eso? No está interiorizando, no lo está recibiendo. No lo está creyendo. Si quiere ver que ni siquiera es capaz de sacar su propia conclusión. Examinar lo que estoy viendo, lo que está interpretando. Eso es lo que se dice, que están y no están. Están y no están, están idos. No están metidos. ¿Y cuántas veces no pasa dentro de la iglesia? Que a veces alguien está predicando y la persona tiene la mente en otra parte. Y tú dices, no, bueno, está atendiendo, pero ¿qué tanto está atendiendo? ¿Qué tanto está interiorizando? ¿O qué interés tiene? ¿O qué interés tiene? Esa es la otra. Hay personas que persisten también en el pecado.
Y esa puede ser una de las razones. Y entonces, cargadas de pecado, decían, y siempre están aprendiendo, siempre se les está predicando, deja el pecado, deja lo que estás haciendo, esto está mal, esto es lo que tienes que hacer. No llegan al conocimiento de la verdad. Lo saben que tienen que hacerlo, saben que tienen que aplicar la palabra de su vida, pero no llegan al conocimiento finalmente de la verdad. No aplican, son oidores olvidadizos. No ponen en práctica la palabra del Señor. Y Pablo dice, a estos evita. Hay que evitarlos, pero hay que evitar su conducta. Pero cuando te dice evita no quiere decir que te desentiendas de él, porque a esos hay que corregirlos y hay que enseñarles y también hay que amarles y guiarles hasta que entren en razón. Porque en algún momento Dios va a tocar también esas vidas y van a entrar en razón y van a dejar de ser ese tipo de personas. Amonestarlas, enseñarlas para que no permanezcan más en esa ignorancia. Dice Isaías 5:13, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Dice Job 21:14, dicen pues a Dios, apártate de nosotros porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Y dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo te olvidaré y me olvidaré de tus hijos. Son textos muy fuertes, textos duros, pero que muestran claramente que no podemos olvidarnos de su palabra, que tenemos que persistir en su palabra, que no podemos desechar su palabra, las escrituras, la ley, los mandamientos, como también son llamados. El libro dictado de su boca. Aleluya. Gloria a Dios. Si no lees la Biblia, esto también lo puso el pastor en el grupo. Si no lees la Biblia, eres fácil de engañar a otros y ser engañado, manipulado por los falsos, apostatar de la fe está aquí abajo, pelear contra Dios, dañar a alguien, extraviar el camino, ignorar la verdad y ser reo de juicio. Esto ocurre cuando no leemos la Biblia. Amén. Pero tenemos que cuando leemos la Biblia somos enseñados, redarguidos, corregidos, instruidos, perfeccionados, preparados y encaminados. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Amén. Aleluya. Y para concluir, yo les preparé un papelito, que ahí lo tienen todos. Ya algunos han hecho notas, yo les dije que podían escribir las notas. Y en ese papelito le puse 10 razones, entre las que ya hemos dado, 10 razones para leer la Biblia. Déjenme tomar el mío. 10 razones para leer la Biblia. ¿Qué dice la primera? Para saber a dónde vas. La segunda, para tener sabiduría, para tener éxito, para tener una vida pura, para obedecer a Dios, para tener gozo, para aumentar la fe, para encontrar liberación, para tener paz, para distinguir entre el bien y el mal. Aparte de todas las que ya hemos visto, también tenemos estas razones. Así que tome su Biblia cada día. ¿Cómo era la canción de los niños? Tome su Biblia cada día. Y de Biblia cada día. ¿Cómo es? Cada día. Y ora cada día. Así mismo. Esa canción es viejita. Ya yo ni me acuerdo ya. Pero hay que leer la Biblia. Y no distante de un día de otro, sino cada día. Aleluya. También podemos ver que en la parte de atrás aparecen los beneficios. Hay 2 cuadritos con beneficios de leer la Biblia. El de abajo, vamos a leer el de abajo, dice
que creas una conexión espiritual, recibes guía para tu vida, consolación y esperanza, crecimiento espiritual, sabiduría y conocimiento, transformación personal, fortaleza en la fe. Y vemos los otros beneficios de arriba que dice que Dios te habla, prospera tu camino, te dará paz, te dará sabiduría, te traerá gozo, guardará tus pasos, quitará tus cargas, transformará tu vida, te aleja del pecado y te acerca a Dios. Hay algunos textos bíblicos abajo de eso que no se ven, pero aquí más o menos que se ve, pero no se preocupen porque también lo podemos poner, ¿verdad?, en el grupo de la iglesia y ahí va a poder obtener los textos bíblicos si quieren anotarlo. También hay otro más que está muy curioso, muy bonito, arriba de las notas, que dice: la Biblia es comparada, es como luz en oscuridad, la leche no adulterada, la miel como martillo, como espada. Es una ilustración de varios objetos y varias cosas con las que se compara la Biblia. Ahí también hay textos bíblicos, igual lo vamos a estar poniendo ahí en el grupo. Y para cerrar, antes de abrir la Biblia, ¿qué debemos hacer? Orar. Un consejo muy bueno es que oremos para que seamos deleitados con sus testimonios, para que le busquemos con todo nuestro corazón, para que su palabra nos guíe, para que guardemos su palabra en el corazón. Siempre oren para que Dios nos hable a través de su palabra. Amén. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por este mensaje? ¿Cuántos van a esforzarse un poco más en leer la palabra del Señor? Los que no han llegado a leerla completamente en orden, esfuércese un poquito más porque le va a ser de mucha bendición. De mucha bendición. Dios les va a transformar, Dios les va a ayudar y les va a guiar. Así nos ponemos en pie.